Si te preguntas qué tal son los televisores de la marca Sony para, por ejemplo, ver los partidos de fútbol del próximo mundial que se acerca, debo decirte que han mejorado considerablemente. Y es que por lo menos hace unos 3 o 4 años tenían un problema, que el manejo del movimiento no era muy bueno. Y es que cuando decidíamos escoger algún modo de imagen y nos íbamos aquí a configuración de imagen, a lo que nos ofrece en cuanto al manejo del movimiento, los modelos de hace más o menos 3 o 4 años nos ofrecían esta misma opción de Motion Flow, pero el resultado no era óptimo, decreciendo a la máxima capacidad del efecto conocido como temblor, vibración o en inglés Judder. Pero por lo menos en este Bravia 5, que es un modelo 2025, y también en mi OLED Bravia 80L del 2024 creo que es, han mejorado notablemente el aspecto del manejo del movimiento. Aquí, por ejemplo, lo que yo recomendaría si quieres una imagen o una escena más suave para ver deportes, algún partido de fútbol, es colocar el Motion Flow en personalizar e incrementar la suavidad película y suavidad cámara. Y la opción esta que se conoce como Cinemotion, colocarla en alto. No obstante, no esperes maravillas en cuanto a que se va a ver, por ejemplo, el partido super fluido, porque si, por ejemplo, la compañía de señal digital o la aplicación de streaming te ofrece el partido en 1080p, 1080i a 24 cuadros por segundo, que es más o menos el estándar actual, pues simplemente se va a ver con esa frecuencia, digamos que de suavidad, por decirlo de alguna forma. El televisor Sony, aunque tiene un procesador muy potente, no va a hacer maravillas, ni con ese aspecto de manejo del movimiento, ni con lo que tiene que ver con la resolución. Si quieres ver un partido en 4K a 60 o más FPS, la compañía o la aplicación de streaming te debe ofrecer ese partido con resolución nativa 4K a 60 o más cuadros por segundo. Hasta ahora eso no lo he visto. Máximo he visto que algunas aplicaciones en algunos países te pueden ofrecer partidos en 4K, pero máximo 24 FPS, tal vez 30, pero 60 FPS lo dudo muchísimo. Entonces ten eso presente. Lo otro es que por lo menos aquí en Colombia y tal vez en algunos países, los televisores Sony no tienen de forma interna el dispositivo que permita captar la señal TDT solamente conectando la antena. En este caso necesitarías de un decodificador, que sería el intermediario, para poder captar esas señales de TDT que se ofrecen aquí en Colombia y probablemente en otros países. Para algunos tal vez no sea un problema, porque tal vez vean aplicaciones de streaming para los partidos de fútbol en general o del próximo mundial. Pero ya sabes que debes tener en cuenta ese aspecto, que no solamente servirá con la antena, sino que requerirás de un decodificador. Entonces, realmente quien compra un televisor Sony no lo hace solamente para ver partidos de fútbol, sino para ver series, películas, tipo de contenido en 4K, con o sin Dolby Vision. Este modelo rendirá muy bien para todo y probablemente también otros televisores de la marca Sony de gamas más altas o incluso de gamas de entrada, por lo menos en los últimos 2 años. No estoy seguro si modelos 2023 hayan mejorado en cuanto al manejo del movimiento, pero sí por lo menos 2024 y 2025 modelos Sony sí mejoraron notablemente el aspecto de manejo del movimiento. Y es que antes estaban muy enfocados en la parte cinematográfica y como a los cinéfilos no les gusta la mejoría digital al máximo, por eso como que limitaban los televisores a eso, pero eso ya lo solucionaron. Y además en estos modelos de hace 3 o 4 años, más concretamente con el X900H que tuve, percibí que cuando veía partidos de fútbol a veces como que la imagen en algunas partes intentaba como deformarse. Era un efecto bastante raro, pero en este modelo por lo menos no he percibido ese problema, por lo cual los televisores sí de la marca Sony sí son muy recomendados para ver los partidos de fútbol del próximo mundial, que ya está muy cerca. Pero por favor dime tú qué piensas al respecto. De pronto tienes un televisor Sony, ¿qué tal te ha parecido para ver fútbol o en general deportes? O si definitivamente recomiendas un televisor de otra marca. Te leo en la caja de comentarios. Te recuerdo que agradecería muchísimo tu apoyo viendo mis videos o con los medios que te dejo en la descripción y en el comentario fijado, para poder seguir creando contenido, traer televisores, revisarlos y poder compararlos de forma sincera. Muchísimas gracias por ver y hasta la próxima.